Te invito a sumergirte conmigo en las profundidades de la Ciudad de México, en las estrechas callejuelas empedradas y las plazas bulliciosas bañadas por el sol de la tarde, en los rincones sombríos de la historia y la memoria colectiva. Allí, donde la vida diaria se entrelaza con la tradición y lo inexplicable, es donde comenzaremos nuestra historia. En medio del ritmo constante y el bullicio de la ciudad, había una mujer que llamaba la atención por donde pasaba. Su nombre era Isabela, dueña de una belleza sin igual, una presencia impresionante y una mirada que podía paralizar a cualquiera. Pero detrás de sus ojos de jade y su sonrisa encantadora se escondía algo más oscuro y perverso. Isabela era una renombrada artista, una pintora cuyos cuadros retrataban la esencia de la ciudad y de la vida de sus habitantes con una precisión inquietante. Sus obras eran aclamadas por su realismo, su habilidad para capturar la belleza en medio del caos urbano y la sensación inquietante que dejaban a quienes las veían. Nuestro relato tomó un giro inesperado una noche, durante una elegante exposición de arte en la que Isabela presentaba sus últimas obras. En el clímax de la noche, mientras el público admiraba sus cuadros, la hermosa pintora desapareció sin dejar rastro. A esta historia la llamo la pintora diabólica. Los días pasaron y no hubo rastro de Isabela, pero lo que sí quedó fueron sus pinturas, retratos estremecedores de sus víctimas, cada una de ellas desaparecida, sin dejar rastro en la ciudad. Las imágenes, antes bellas y vibrantes, ahora parecían distorsionadas y grotescas, como si cada trazo de su pincel fuera un espejo del mal que residía en su alma. Las autoridades investigaron, los medios especularon y el pueblo murmuró, pero nadie podía entender cómo una mujer tan hermosa y talentosa podía ser la encarnación del mismo diablo. Fue entonces cuando comenzaron a surgir las historias, los relatos de aquellos que habían conocido a Isabela, de los que habían caído bajo su hechizo y habían visto más allá de su aparente belleza. La verdad salió a la luz de la forma más horrorosa posible. Isabela, con su talento y encanto, seducía a sus víctimas antes de robarles la vida y el alma, capturándolos para siempre en sus lienzos. Pero no era simplemente una asesina, era un ente diabólico, un demonio que caminaba entre los humanos, oculto tras la fachada de belleza y talento. Al final, Isabela se llevó consigo tantos secretos como vidas había robado, como si su ausencia hubiera dado luz a la oscuridad que había llevado consigo. La ciudad empezó a experimentar eventos extraños. Noche tras noche, las obras de Isabela parecían cobrar vida. Sus retratos, que ahora mostraban la angustia y la desesperación de sus víctimas, comenzaron a susurrar y a gemir en el silencio de la galería. Los rostros pintados parecían cambiar de expresiones de horror. Se volvían más intensas con cada día que pasaba. Mientras tanto, aquellos que habían conocido a Isabela personalmente, los que habían quedado cautivados por su belleza y talento, empezaron a sufrir pesadillas vívidas, visiones de una mujer de extraordinaria belleza, transformándose en una bestia aterradora. Los perseguían en sus sueños. Su influencia parecía trascender la barrera entre la vida y la muerte. Los propietarios de las pinturas, temerosos de la maldición que parecían acompañarlas, empezaron a deshacerse de ellas. Algunos optaron por ocultarlas en los sótanos oscuros y húmedos, otros las quemaron, y algunos más valientes decidieron enfrentarse a Isabela. Fue entonces cuando surgió la figura de un viejo sacerdote, quien afirmaba conocer los antiguos rituales que podían liberar las almas atrapadas en los cuadros y poner fin a la maldición de Isabela. Con su fe y determinación, decidió enfrentar la amenaza de lo desconocido, armado solo con su cruz y sus oraciones. Mientras la ciudad retenía la respiración, el sacerdote empezó su tarea. Cada cuadro era una batalla, una lucha contra las fuerzas oscuras que Isabela había dejado atrás. Los gritos de terror y desesperación de las víctimas parecían llenar el aire a medida que el sacerdote avanzaba con su misión. La confrontación final llegó con el último cuadro, un autorretrato de Isabela. En el rostro de la pintura no había rastro de la belleza que había encantado a tantos. Solo quedaba la monstruosidad de su verdadera naturaleza. El sacerdote se enfrentó al cuadro. La confrontación espiritual fue tan intensa que pareció sacudir los cimientos de la galería. Y entonces, el silencio.
Cuando la multitud se atrevió a mirar, vieron el cuadro de Isabela, ardiendo, consumido por una llama azulada. El sacerdote, agotado pero triunfante, se desplomó en el suelo. Las pinturas de Isabela ya no susurraban. Los rostros de las víctimas ya no expresaban horror, sino paz. El mal que había estado asolando la ciudad había sido erradicado. Pero la cicatriz que dejó Isabela, la hermosa pintora que era el mismísimo diablo, nunca se borrará del todo. Esta historia la escuché por ahí. Se dice que le pasó a un amigo de un amigo, que alguna vez tuvo un cuadro de Isabela. Espero hayan disfrutado de la historia. Y como reflexión, quiero que piensen en esto. El mal puede ser atractivo, puede ser encantador y seductor, pero siempre hay esperanza, siempre hay luz en la oscuridad. No importa lo oscuro que sea el camino, siempre habrá alguien dispuesto a luchar contra la oscuridad.